¿Qué es el Super Saiyajin 5? La transformación del Super Saiyajin fase 5 es una transformación creada por fans. Esta se originó a finales de los 90, con la publicación de un dibujo por parte de Tablos, que sería utilizado como base para crear el Super Saiyajin 5 y sus diferentes versiones. Esta fase funciona como una evolución directa del Super Saiyajin 4, físicamente se ve como la fase ya mencionada, solo que el pelaje se torna de un color gris o plateado, al igual que el cabello, que mantiene la apariencia de la fase 4, salvo que esta vez crece como si se tratara de la fase 3, y en algunos casos se ve algo erizado, como la fase 2, además de que la musculatura aumenta bastante. Las ojeras características de la fase 4, cambian de color a un rojo más oscuro, gris o morado dependiendo de la versión. También dependiendo de la versión, la piel del Saiyajin se torna de un tono rojizo, esto se debe a que la transformación provoca que el corazón del Saiyajin bombe sangre increíblemente rápido. El cómo se obtiene esta transformación también varía de su versión, que va desde un largo y duro entrenamiento, o si el Saiyajin sufre de un ataque de ira masivo, estando en el Super Saiyajin 4. Por ejemplo, en el manga de Dragon Ball AF de Toyotaro, Goku alcanza esta transformación durante su estancia en el Reino de los Dragones, y en el manga creado por Young Lee, Gohan alcanza este estado después de que Ash, el hijo de Freezer, matara a Pan. Ahora, ¿qué tan poderoso es el Super Saiyajin 5? Primero tomemos en cuenta el poder de cada fase del Super Saiyajin. El Super Saiyajin aumenta 50 veces el poder del estado base del Saiyajin. El Super Saiyajin 2 multiplica el doble del poder de la fase 1, o sea, 100 veces el estado base. La fase 3 multiplica por 4 el poder de la fase 2, es decir, 400 veces el estado base. Para el Super Saiyajin 4, tomando el multiplicador de poder del modo Ozaru, que es de un 10, y el multiplicador del Super Saiyajin que es un 50. Multiplicando ambos resultados, nos da para el Ozaru dorado unas 500 veces el estado base. Una vez que el Saiyajin recupere el control de sí mismo, volverá a su forma humanoide obteniendo así la fase 4. No deben confundirse puesto que no hay quienes dicen que el Ozaru dorado y el Super Saiyajin 4 tienen el mismo poder, pero esto no es así, ya que para tomar en cuenta que para calcular el poder de una transformación se debe tomar en cuenta el poder de la última transformación. Significa que el Super Saiyajin 4, serían unas 10 veces el poder de la fase 3, o sea unas 4000 veces el estado base. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Ahora, para calcular el poder de la fase 5, primero tomemos como ejemplo el manga de Toyotaro. Se menciona que el poder de Zaiko es tan grande que aunque Gohan y Vegeta se fusionen, no serían capaces de vencerlo. Además, Zaiko tan solo en estado base puede pelear a la par e incluso superar a dos Saiyajines en fase 4. Y aunque Vegeta usara su táctica de intercalar y aprovechar el máximo poder de sus transformaciones para así aparentemente lograr vencerlo, Zaiko contaba con su modo Berserker que lo hace casi invencible. Aclaro que para poder calcular el poder de la fase 5, tuve que calcular el poder de Goku AF, que a la vez tuve que calcular su poder en base al poder mostrado por Vegeta. Significaría que el Super Saiyajin 5 debe ser mucho más poderoso que una fusión en Super Saiyajin 4, cosa que explicaría cómo, en varios fanfics, Zaiko ni siquiera en su modo Berserker fue capaz de hacerle frente a Goku fase 5. Tomando eso en cuenta y lo mencionado anteriormente para calcular el poder de una fase, yo calculo que el Super Saiyajin 5 multiplica unas 100 veces el poder del Super Saiyajin 4, lo que significaría unas increíbles 400.000 veces el estado base. Ojo, esto es solo mi opinión personal. Bueno, ahora hablaré de todas las que considero las versiones más icónicas o más relevantes del Super Saiyajin 5. Primero está la versión del manga de Toyotaro, que solo tuvo una aparición muy breve en su manga. Esta fase la consigue Goku entrenando en el Reino de los Dragones, al ya tener un dominio absoluto de la fase 4. Luego está la versión de Young Lee, que es una versión más desarrollada. Esta, como mencioné anteriormente, se obtiene mediante un arranque de ira siempre y cuando el Saiyajin esté usando la fase 4. Más adelante en la historia, Gohan y Vegeta llevan a cabo un entrenamiento especial para usar a voluntad la fase 5, que consiste en poner la mente bajo una enorme carga emocional, tan grande que haría que alguien que no fuera lo suficiente y mentalmente fuerte termine cayendo en la locura, o peor.
Luego, cuando están enfrentando a los nuevos Super Dragones malignos, Goku es el siguiente en obtenerla, salvo que aquí tiene un control casi absoluto. Esto se debe a que el entrenamiento mental que llevó a cabo no solo fue para alcanzar la fase 5, sino para dominarla, pues esta transformación se puede controlar mediante el control total de las 4 emociones, es decir, controlar las emociones que representan cada fase del Super Saiyajin, siendo que el Super Saiyajin que representa la ira, el Super Saiyajin 2 que representa la desesperación, la perseverancia de la fase 3 y luego el Super Saiyajin 4 que representa la tristeza o nostalgia. Además esta fase tiene una variante la cual es el Super Saiyajin 5 Full Power, estado alcanzado por el momento solamente por Goku al reunir la energía de todos sus amigos, para así vencer al Super Dragón de 4 estrellas. Después está la versión de Dragon Ball X, que es similar a la versión de Young Jiri. Después está la versión de la serie de YouTube, Dragon Ball Absalon. Esta es similar a la versión de Toyotaro, pero a decir verdad, esta versión tiene varias variantes, pero pienso hablar de la historia y lore de Absalon en un futuro, pero solo mencionaré todas las variantes de la fase 5. Primero está la versión inicial, que es similar a la de Toyotaro, aunque se parece más a la versión de Young Jiri. Después está la versión absaloniana, que es la de ojos negros. Luego tenemos a la versión de Broly o versión legendaria, la de Bellito, la de Zaiko, y por último el Super Saiyajin Dios Dragón y el Super Saiyajin Dios Dragón Celestial, que utilizan como base los principios de la fase 5. Por último está la versión del fan manga de Dragon Ball New Age. Esta es una versión completamente nueva del Super Saiyajin 5, siendo el primer usuario en mostrarla el Saiyajin legendario Raigor. Físicamente se ve como el Super Saiyajin 4, solo que el cabello crece un poco y se torna de un color dorado. Dependiendo del usuario el color del pelaje cambia a un color diferente, en el caso de Raigor se torna de un color gris oscuro, los ojos se tornan negros y los iris se vuelven rojos. En el caso de Goku y Vegeta el pelaje solo se vuelve de un rojo más oscuro y los ojos no se vuelven negros. Aunque el fan manga original se encuentra inactivo, el autor comentó que ambos Saiyajines alcanzaban este estado, sin embargo, solo tomaremos más relevante la versión del medio hermano de Vegeta.